Hola, buenos días. Me llamo Henry Felipe Bedini, soy de San Jerónimo Norte, una localidad cercana a la que estamos. Y durante mi juventud, bueno, con mi papá de albañil, también trabajé de soldador para un herrero que hacía los monumentos de la plaza. Siempre me desempeñé en ese lugar, sí, también deportista, me gustaba jugar al fútbol, me gustaba josear, me gustaba que lo hacía bien, no sé, pero lo hacía. Mi nombre es Ernesto Herrera, nací en la ciudad de Tostado, una ciudad que está situada en la parte norte de la provincia. Yo soy el hijo menor de 7 hermanos, transcurrí mi infancia en el campo, tuve hasta los dos años, falleció mi mamá, yo me voy con mi papá a otro campo que se llama Colonia San Gavino, Pozo Borrado, Cuatro Bocas, por la zona esa. Me voy a trabajar con una familia en el tambo, porque hacía todos trabajos rurales. Ahí yo estaba con mi hermana más chica, yo. A los 12 años fallece mi papá, quedó huérfano, y había la gente que estábamos trabajando, mi hermana y yo, ahí en el campo, venden el campo allá y se vienen a vivir acá a San Carlos. Compran una panadería y yo me vengo con ellos a seguir trabajando acá. No sé por qué, si ese día no había clase o qué, estaba en casa escuchando. Mi mamá siempre éramos 2 varones y una hermana mayor. Y los 2 varones siempre hacían un poco renegar. Y decían, ¿cómo no? Les toca el servicio. Mi hermano lo había hecho cerca, en Santo Tomé. Y me tocó el 916. Cuando escuchó el número, cambió la historia completamente. Yo contento porque me iba a la colimba, algo que ya a mi hermano lo había pasado porque yo no lo iba a pasar. No esperando esto, ¿no? Ya el tema de la guerra. Cuando se hace el sorteo del servicio militar, yo me presento el 22 de septiembre de 1980 a hacer la revisación médica. Y ahí salís apto o no apto. Yo salgo apto A, pasan 11 meses, un año, hasta que me vuelven a llamar para alistarme al servicio. Llega el día que me convocan otra vez acá del distrito de Santa Fe, me presento, ahí ya te retienen el documento, nos embarcan y bueno, pasamos por distintos pueblos, Rosario. Al otro día a las 2, 3 de la mañana llegamos a Punta Alta. Desde ahí, desfilando a la estación de tren, a Campo Sarmiento, a Puerto Verano. Ahí fue donde hicimos unos 45 días de instrucción militar. Entonces cumplimos 2 meses ahí, Campo Sarmiento. Los otros 12 meses había otro destino, que nosotros no sabíamos cuál era. Bueno, llegó un día el destino, fila, porque para todos se formaba fila. Algunos quedaron ahí en la base, en tierra, y otros nos fuimos que estaba a los buques, que estaba el portaavión, el Belgrano, la Santísima Trinidad, el Hércules, Piedrabuena, Bullar, y después estaban las corbetas, viste que bueno, nos distribuyeron en todos los buques ahí. A mí me toca el portaaviones. El portaaviones era 25 de mayo. Y después a mí me mandaron al buque, en el destructor Bullar. Bueno, era un buque medianamente chico y grande, tenía 75 metros largo, 12 de ancho y 24 de alto. Mi tarea era de chafa. Chafa se trata de cables, de soga. El puesto de combate era la Torre 3, adentro de las torres explotaban 2 vainas de 12 kilos de pólvora de bronce. Era algo chiquito, decirle 3 metros por 3 metros, donde había 2 apuntadores, 2 cargadores por cañón, 2 extractores y el tirador. Y ahí explotaban 2 vainas de 12 kilos de pólvora. Ese es uno de los problemas. Llevan a la 4ª división, que era artillería. Todos los días teníamos que levantarnos, ir, limpiar los cañones, porque se tapaba con lona, ¿viste? Por la salinidad del mar. Los descubríamos y los limpiábamos para que tengan perfectas condiciones, barríamos. Y todos los días en época de paz el puesto de trabajo era ese. A la mañana, o sea, teníamos que levantarnos, ir a asearnos, ir al baño a asearnos, ir a desayunar, ir a cubierta de vuelo, formar, o sea, asear el pabellón y después íbamos a los puestos de trabajo. Eso era todos los días, a diario. Estuvimos
13 meses. En ese transcurso que estábamos haciendo la colimba, nos toca hacer un zafarrancho de combate, que zafarrancho era ensayo, con un submarino uruguayo. Llegamos a Mar del Plata, se hizo el zafarrancho, yo abandonaba la guardia, terminaba mi guardia a las 4 de la tarde. Salí de Franco. Creo que llegué a la ciudad y todos los televisores, radio, todo, tripulantes del destructor Uchara a bordo, sirenas. No, tuvimos que volver. No sabíamos de qué se trataba. Pasamos por base Puerto Belgrano y ahí salimos. Periódicamente salíamos de navegación con el portaaviones para hacer prácticas de tiro. Nosotros con los montajes, los cañones, que éramos los artilleros, se hacían prácticas, se ponía un punto y se tiraba con los cañones. Cuando ya estábamos en alta mar, llegaban los aviones. Entonces hacían también pruebas de aterrizaje y despegue, ¿viste? Sobre el portaaviones, porque recuperar un avión a veces cuando el portaaviones está en alta mar es complicado, ¿viste? Porque se va rolando, va cabeceando, es complicado. Entonces tenía que aceitarse esos engranajes para que todo funcione. Y nosotros habíamos llegado de una práctica de tiro no hacía mucho. Había Franco cuando llegamos a esa navegación y me dice el cabo Gutiérrez, dice, Herrera, si usted tenía Franco este fin de semana. Sí, le digo, cabo. Sí, se cortaron los Francos. Sí, ¿por qué? No sé, aparentemente hay un problema con Inglaterra, no sé, bueno, es un rumor. El 1 de abril, pero nos dan papel y lápiz para escribir a la familia. Pero tampoco sabíamos que era Malvinas, pensábamos que era Chile. Bueno, nosotros el 28 de marzo salimos, una navegación al Atlántico, no sabíamos dónde íbamos. Al otro día nos reúne el oficial a cargo de la división y nos dice, señores, dice, vamos a una navegación especial porque vamos en apoyo a los buzos tácticos y a todos los soldados que iban a desembarcar para recuperar Malvinas. Nunca se pensó en una guerra, o sea, Argentina era como que se iba, eso que se llamó la Operación Rosario, era como que se iba, se recuperaba Malvinas y después se volvía y se trataba de negociar. El 1 de abril a las 12 de la noche, entrando al 2 de abril. El buque hacía un abanico con otros buques alrededor de la isla y bueno, la idea, la orden era, ahí nos fuimos entrando, tomar la isla sin derrame de sangre. Se cumplió, excepto que cuando baja el capitán sea chino y el cabo primero Patillo Huanca, lo hieren a Huanca y lo matan a Chino. Primer muerto, que tampoco fueron militares los que los mataron, todavía no sabe bien. Como no pasó, no se llegó a ninguna negociación, el 30 de abril, llega una información que una parte de la flota inglesa se estaba acercando a Malvinas. Entonces nosotros vamos al encuentro de la fuerza esa, ¿viste? Que se estaba acercando a Malvinas. El 1 de mayo estábamos ahí como para poder atacar a la flota. Y bueno, pasó esto que no hubo viento. Entonces, al no haber viento, no pudieron despegar los aviones. Al otro día tampoco, porque después llegó una orden del almirante Lombardo que dice que la operación se abortaba, que no se iba a atacar. Ya se había terminado ya el factor sorpresa, porque antes ellos no sabían que nosotros nos acercábamos a ellos. Después sí nos descubrieron. Y entonces ellos empezaron a volver otra vez para la parte sur de Malvinas. El 2 de mayo, cuando hunden el crucero, tiran 3 torpedos. 2 le pegan al crucero. Uno erra, nos pega a nosotros. Hizo 2 averías de 80 centímetros. Y pasó para abajo y explotó el auto. Y nos juntamos después de la guerra hasta hoy. Nunca nos pudimos poner de acuerdo ni sabemos cuánto tiempo tuvo la deriva el barco. Pero les puedo asegurar que si fueron 5, 10 minutos, mi vida entera pasó por acá. Creo que de ahí en adelante cambió la forma de ver la vida. Yo siempre fui creyente
Y en el buque había una imagen de Nuestra Señora de la Teramaria, la madre de los marinos. Y yo iba a ayudar a la cocina a la mañana a hacer el mate cocido. Y me volví un ratito ahí a la Virgen todos los días. Éramos 2 o 3 que íbamos ahí. Nos pegó el torpedo. Al otro día no podía llegar a la Virgen. Todo el buque a la imagen, a rezar, a pedir. Que quedamos medio frustrados porque no pudimos ese día hacer lo que queríamos hacer. Porque la primera parte fue la Operación Rosario, fue una parte planeada, fue bárbaro porque salió todo como se quería. No matar a ningún inglés, a ningún civil, era recuperar Malvinas y salir. Y la segunda parte como fue todo dándose las cosas, ¿viste? Porque no sé si no hubo un planeamiento, porque el punto era que cuando ellos zarpan de allá, que venían a pelear, había que salir con lo que teníamos y por ahí era más coraje que armamento lo que teníamos, ¿viste? La parte más importante que nos tocó en la guerra fue hacer el rescate de náufragos. De lo que tuvimos la suerte con nuestro contramaestre, que era mi encargado, de rescatar 63 náufragos. Ese es lo que valoro toda la vida. Nunca me voy a olvidar haber tenido a alguien en una mano, desesperado, que sacarlo del agua o de la balsa, porque ahí tenían que subir, trepar o lo levantamos con unos hinches. Y sacarlo y que te abracen y bueno, llevarlo a las zonas calientes, bañarlo. En octubre, el 1 de octubre creo que obtuvimos la baja, que ya habíamos concluido con el servicio, ahí nos dan la baja. Bueno, nos suben a un tren como nos habían llevado, nos suben a un tren ahí en Punta Alta, andate a tu casa. Las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados. Hay euforia, es un día de fiesta. Sí, esto si vos la ves como si estarías leyendo un libro, vos pensás un niño que se tuvo una infancia, llegó a la adolescencia, dio vuelta a la página, se encontró que tenía que cubrir con el servicio militar, obligatorio, una guerra en el medio, da vuelta a la página, y gente que no te entendía, porque en esa época no te entendían. Era como ir cambiando las páginas, vos decías ahora que la gente no entendía lo que había pasado, porque en esta zona, viste, no era como en el sur. Y nadie te preguntaba, vos no sabías qué contar, laburo no había. Cuando volvimos a Puerto Verano, bueno, eso que yo trabajaba con las amarras, con nuestro contramaestre, se tiraba una guía, tipo una línea de pescar, y nos amarramos en el buque, en Puerto. Cuando volvimos a Puerto, nadie nos quería recibir las amarras. La misma Marina no nos quería, porque habíamos perdido la guerra. Nos recibió un civil que nos ató y se fue. En ese tiempo era tiempo de dictadura, muy difícil. Teníamos un fotógrafo en el periodista, fotógrafo militar. Fotos de los hechos del desembarco, fotos de los hechos de los rescates. Y bueno, no podíamos amarrar hasta que amarramos. Cuando amarramos no pudimos bajar. Se subió un grupo comando. Todo lo que había con respecto a la guerra, al fotógrafo lo pelaron, no quedó un solo documento. Sí, fue dura la vuelta, viste, pero gracias a Dios después la gente fue entendiendo. Yo familia tenía a mi hermana nomás, pero gracias a Dios la gente después fue entendiendo. Hoy si vos salís a un desfile, qué sé yo, la gente pueden pasar un montón de políticos al que va a aplaudir al veterano, viste. Por otro lado uno dice, ¿por qué tuvo que pasar lo que pasó? ¿Viste? Pero lo que duele es que no haber podido retener la bandera en alto allí. Sí, una alegría, vamos a volver a casa. Pero el sabor de derrota no lo sacamos. Aunque algo tengo bien seguro, que nunca se filmó una rendición. Se
firmó un alto el fuego. La rendición, ya después tema político, fue en el año 89. Y yo cuando vine acá no tenían trabajo, me voy a Santa Fe, tampoco conseguí, eran changa nomás, ¿viste? Eran changa, entonces agarré un día, tenía un amigo acá en San Carlos, le digo, loco, le digo, ¿por qué no nos armamos las valijas y nos vamos a la mierda? Quedamos con eso, nos íbamos a ir a Estados Unidos, quería yo. Y bueno, habíamos comprado la mochila, habíamos comprado carpa, habíamos esto, todo el otro. Y un día viene, dice el loco, dice, vos sabés que no voy a poder. Y yo quedé boyando y andaba a la vuelta hasta que llegué acá a San Justo. ¿Viste? Y tengo una hermana que tiene el marido que es chapista y hace chapa y pintura. Entonces agarré y le dice, quédate a laburar conmigo. Y dice, bueno, me quedé a trabajar ahí. Y después con el tiempo, después volví otra vez, me vine acá a San Carlos, me volví a trabajar en una panadería, porque era el oficio que yo sabía. Y bueno, tuve panadería hasta ahora 10 años atrás, más o menos. Después ya me cansé, viste, también, porque tenés que renegar, un laburo pesado, jodido. Vendí todo y después me dediqué a restaurar muebles, viste, así todo, compraba muebles antiguos, y a mí me gustan todos los muebles antiguos, viste, y restauraba y vendía. Y la Marina nos daba 2 medios boletos para ida y para vuelta. Tuvimos la suerte que el hombre de la empresa, del colectivo, nos recibió los 2 medios boletos para venir. Entramos y estábamos mamá cocinando. Me paro atrás de la puerta, me abre la puerta, yo me dejo mira. Mi mamá se da vuelta así y me dice, ya va a estar la comida. Y después se me empezaron a caer las cosas. Y bueno, y ahí. Y después, bueno, el regreso al pueblo, un poco más duro, porque había gente que te felicitaba, que te abrazaba, de corazón. Y había gente que te preguntaba cosas por ahí un poco con ironía, o te decía que vamos a ganar nosotros con ustedes, que tal y así que yo tuve un mes encerrado en mi pieza que no salí. Va cambiando cuando se empezaron a formar los centros, cuando nos empezamos a juntar entre nosotros, o sea, los que habíamos tenido de una forma u otra la participación de una guerra, que nos empezamos a juntar, es como que nos empezamos a soltar, ¿viste? Y bueno, o sea, después porque esto pasaron muchos años, hasta que nadie, no se podía hablar, o sea, no podías hablar de Malvinas, porque era como que nadie te entendía, o empezamos recién ahí cuando empezamos con los centros, empezamos que la gente empezó a escucharnos, pues empezaron las charlas de la escuela y todo eso, ¿viste? Entonces ahí fue una manera de descargarse, de contar. Te queda una herida a veces en el cuerpo que vos decís, te herida en la pierna, en el brazo se ve, pero en el adentro, ¿viste? No. Es una herida que vos decís la tenés ahí. Y bueno, se fue sanando gracias a todo eso, ¿viste? Sí, yo de hecho fui contando a medida que van pasando las cosas, porque cada vez que hoy mismo vos estás bien, estás transcurriendo un momento de tu vida, por ahí tenés un problema que te provoca un bajón. Y los recuerdos de la guerra, ahí están, los malos momentos están, salen siempre. Ya tenemos 60. Bueno, pasó el tiempo y me casé con una vecina, tenemos 3 hijas. Y con mi esposa, después de que ya terminamos de estudiar, empezamos a viajar, a salir, a cambiar por todo el país. Y colectivos enteros me han pedido la bandera para sacar la foto. Entonces, el tema es ese, de llevar Malvinas a todo lado. Si tengo que miro lo que hay ahora, después me voy para atrás, y veo que los políticos, en cualquier color que sea, ninguno está trabajando bien para recuperar
y sostener la soberanía nacional. Para mí es todo muy tibio y la soberanía nacional yo creo que se está perdiendo. Yo no sé, ojalá que Dios, yo no lo voy a ver, pero ojalá que alguno de los chicos, qué sé yo, puedan ver flamear la bandera celeste y blanco a través de Malvinas, porque se lo debemos a nuestros héroes, a los que murieron. Di muchas charlas en la escuela y hoy tengo el gusto de que dirigente, de que me venga quiero que me venga a hacer un acto, una charla, porque yo me acuerdo cuando era chico que usted daba la charla. Y bueno, hoy me llena de orgullo. Ese es el tema, cómo cambió. Creo que tenemos parte de haberlo, de que haya cambiado, porque por haberlo llevado todos los años, toda la vida, todos los días. Mi mensaje fuera de no a la violencia para nada. Para nada, porque después de haber estado en la guerra, ¿cuánto quiero la paz? La reflexión que puedo dejar es que hay que interesarse, pero tenemos que ser más nacionalistas, porque si no vamos a perder todo. Porque los países grandes, las grandes potencias, están interesados en Argentina porque tenemos riqueza de todo tipo. Agua dulce, petróleo, gas, tenemos lo que busqué acá. Y no lo sabemos explotar, lamentablemente. Entonces vos decís, nunca vamos a salir adelante así, nunca vamos a salir un país con políticas en serio. Para las generaciones futuras debería, no sé, plantearse en qué país queremos.